Hola a todas, ¿me escuchan? Ok, hola, soy la directora del Instituto Simon en UC Berkeley. No veo mi diapositiva. Aquí están, ok. Entonces, hoy les voy a hablar del impacto de la criptografía en la investigación de aprendizaje automatizado. Entonces, he hecho un poco de investigación. Eh, el no tener estas implicaciones tiene muchísimos impactos en la criptomoneda, vamos a estar hablando de computación, estamos hablando de los criptosistemas, de la seguridad, de los ciencias computacionales, pero hoy les voy a enseñar cómo la criptografía nos puede ayudar con estas aplicaciones. Vamos a hablar de tres áreas diferentes en las que es importante la criptografía. La primera es en la privacidad, mientras están aprendiendo sobre el modelo de aprendizaje automatizado y bueno, también para la construcción de prototipos, para tener privacidad del modelo, de los datos entrantes y también cómo asegurarse de que todo opere. Estábamos hablando de datos a gran escala. Este sería el primer punto. Después vamos a hablar de la robustez, es decir, cómo asegurarme de que tengamos predicciones exactas cuando la distribución de prueba adversaria se desvía de la distribución de la capacitación. Cuando las cosas pasan de diferente manera en el mundo real, podemos tener entrantes diferentes. Puede ser que nuestro modelo de capacitación o incluso que la distribución de prueba haya sido diferente. Creo que a la gente esto lo toman en cuenta mucho para el aprendizaje automatizado y la criptografía puede impactar muchísimo este campo. Entonces hay que pensar en las peores situaciones o situaciones adversas y finalmente, por el tiempo que tenemos, vamos a hablar de la verificabilidad. Entonces, bueno, se supone que está funcionando muy bien en la distribución de prueba, pero vamos a verificarlo. Hemos visto esto en diferentes artículos de diferentes autores. Entonces, este es nuestro trabajo de Vlad Gusev, Polyakov, Goldwasser, publicado en mayo del 2020 y vamos a hablar de la privacidad. Entonces ya todos sabemos que con el aprendizaje automatizado vienen los datos y con los datos la privacidad. Entonces esto quiere decir que el problema es que el problema de los conjuntos de datos tiene que estar en las manos correctas en cuanto a la clasificación y a las pruebas. Y en los últimos 4 años ha habido un poco de problemas para manejar esto, ha habido problemas de realización, se han tenido que probar los conceptos, pero el problema realmente es en la escala que se está haciendo en analíticos que toman como base los datos. Se ha utilizado muchos más datos para demos, para probar conceptos, para optimizarlos y normalmente en colaboración cercana con, no sé, hospitales, centros de salud u otras instituciones que tienen no más información, pero los suficientes datos para difundir estos datos. Y si podemos hacer esto bien, puede tener grandes beneficios de investigación y comerciales. Entonces, el primer artículo es este trabajo que se ha hecho con otras organizaciones para el desarrollo de otros trabajos. Entonces,
Solo para hablarle de los llamados GWAS o los estudios de asociación amplia de genoma. Entonces aquí es un estudio en el que se utiliza el acceso de genomas de los individuos y se ven qué genomas están relacionados con tendencias o enfermedades y después se hace una definición en utilizando información o datos muy amplios y diferentes datos entrantes y en cada una de, de estas variaciones genéticas esencialmente tenemos entre 500.000 y 500 millones de SNPs. Que también, que estos son los polimorfismos de un solo nucleótido. Entonces, la manera en la que los GWAS trabajan eh, se hace con una asociación con un fenotipo. Y una disculpa, pero perdí el video. ¿Cuál sería el riesgo para específicamente ciertas enfermedades? ¿Cuál es la relación, la correlación entre las variaciones genéticas y ciertas enfermedades? Entonces aquí se tiene como una calificación computada y esto está al centro de muchos estudios y ha tenido un gran impacto para el COVID-19. Entonces hemos tratado de tener calificaciones de la posibilidad de que esto sea susceptible y de la respuesta que tenga para el COVID-19. Y esto es muy importante para hoy en día con la situación de la pandemia y en cuanto a la privacidad y de la pandemia, pues no es lo primero que nos viene a la mente, pero hay que recordar que esta capacitación más tarde va a tener otros usos. Entonces, la cuestión de la privacidad surgió en cuanto a la almacenación de datos, los que tienen la enfermedad, los que no los tienen, quién lo tuvo, quién no lo tuvo. Entonces ya hay muchos artículos de identificación de genomas personales por la inferencia de los apellidos. Entonces se pueden tener diferentes bases de datos con nombres, incluyendo los o no. Entonces se pueden tener diferentes coordenadas. Y en cualquiera de los casos, es un poco como un patio de recreo en cuanto a la privacidad. Es como una competencia entre la privacidad y la funcionalidad. Entonces hay estudios de genomas que tienen ya estas calificaciones y en el contexto de las GWAS hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que tenemos en la izquierda, que son las computaciones multipartitas. Y entonces tenemos diferentes participantes, un grupo, y como pueden ver aquí, no sé si pueden ver mi cursor, espero que sí. Entonces, bueno, tenemos aquí los participantes que son aquellas personas que, sobre todo en cuanto a fenotipos y genotipos, y entonces, según su información, desglosaron esto, no sé, en uno, dos, tres, cuatro partes o piezas. Y esta información se lleva a diferentes servidores y entonces van a colaborar entre ellos y reunir estas piezas para hacer el trabajo. Entonces van a trabajar en una parte específica, no es ningún secreto, pero entonces se van a poder hacer los cómputos o cálculos en esta pieza y después se reúnen los resultados de los cálculos locales para llegar a la publicación. Entonces se asume aquí que los servidores van a trabajar en las piezas, pero que no van a colaborar. Por otra parte, hay una diferente arquitectura de la tecnología, que aquí tenemos la participación de los que están en la izquierda y de los participantes en la derecha.
Entonces, bueno, en cualquier caso se va a separar la secuencia. No se separa, sino que se encripta. Entonces es un encriptaje diferente que se hace con toda la información de todos los participantes para llegar a diferentes resultados y todo se encripta. ¿Cómo se hace? Bueno, tal vez a través de los servidores o con hardware especial. La diferencia aquí es que estos servidores no colaboran durante la encriptación. Entonces, bueno, aquí tenemos dos arquitecturas diferentes y el problema aquí realmente es cuando se evalúan las arquitecturas, es cuál es la mejor. Entonces, aquí tenemos a grande escala. Lo primero que tenemos aquí es un estudio de esquizofrenia donde había muy pocos casos, como 3.800 casos o algo así, entonces no se veía ningún lugar en el genotipo que estuviera asociado con la esquizofrenia de manera clara, pero después se veían más casos asociados al genoma y no solo relacionado a la esquizofrenia, pero en la gráfica también se puede aplicar a muchísimas otras enfermedades. Y ya que se tengan un número grande de casos, entonces se puede identificar en qué parte, dónde en el genoma está esta asociación con la enfermedad. Entonces la escala es importante y bueno, en el pasado, antes de nuestro artículo, en la arquitectura cuando se separaban las diferentes partes y entonces cada servidor trabajaba con una pieza y no colaboraban entre ellas. Entonces se obtuvieron recientemente buenos resultados. Entonces, por ejemplo, para 220 K de CNPs en algunos individuos y ha sido bastante exacto si se compara con la AMD. Entonces hay que trabajar en los datos hasta que sean claros. Y se hicieron otras predicciones y que no había que confiar en que los servidores no iban a colaborar entre ellos porque después de muchos años de computación o de cálculos, y bueno, esto también sería mucho más lento y esto ya está incluido en nuestro trabajo actual, en nuestro artículo. Entonces podemos utilizar este tipo de conclusiones para mayores números de personas, para 26.000, para 260.000 SNPs. Y bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que podemos demostrar que los métodos aumentaron. En cuanto a la exactitud que es más grande, la extrapolación también de los córtex, bueno, también se hizo en más o menos 5 horas, es decir, 193 horas que se utilizaron en el estudio previo contra 5.6 horas, es decir, no hubo una regresión porque no se hubiera podido utilizar 234 horas porque prácticamente sería imposible. Y estas son muy buenas noticias porque quiere decir que nos estamos acercando a lo que queremos, que es este aumento de la encriptación. Y vamos a pasar a otro de los temas, que es la robustez y la confiabilidad. Aquí tenemos la escalabilidad más allá de 100.000 individuos. Entonces, en cuanto al número de individuos, aquí también tenemos el número de SNPs y esas son buenas noticias. Así que, perdón, fui hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y creo que no solo es para los GWAS, creo que también es para las bibliotecas. Entonces podemos utilizar muchísima optimización de ingeniería, incluso para que ustedes puedan construir aplicaciones como de normalización o no sé qué, manejo de datos como en hospitales, etcétera. El siguiente tema del que quiero hablar es la robustez. Lo que queremos, lo que intentamos con este artículo, con Adam Kalai y otro estudiante de la Universidad de Chicago, de hecho del Instituto Toyota. El asunto aquí, la cuestión es que cuando diseñamos este aprendizaje automatizado hay que tener acceso al algoritmo. Entonces, esto quiere decir que se puede ver la parte interior del algoritmo como como cajas negras.
Y rápidamente se puede ver cómo se trabaja. Entonces los humanos pueden tomar las decisiones y las máquinas harían algo completamente incorrecto porque no tienen toda la información. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Bueno, el enfoque aquí sería, ok, conocemos el campo aquí, hay rotaciones, digamos que estamos hablando de imágenes que rotan, etcétera. Entonces, esta es la clase de situaciones que queremos evitar, pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, el tipo de lente que están utilizando? Entonces, para obtener una garantía de estas de estos elementos para reconocer nuestros algoritmos. Entonces, si pensamos en la definición principal del aprendizaje automatizado que se usa en la comunidad, es darle una etiqueta a la información que se tiene para obtener una predicción útil y real. Entonces, si se puede utilizar la misma distribución de P, podemos obtener los resultados, pero este no siempre es el caso. Y de hecho, este no es el caso si la prueba de soluciones es diferente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos signos de más, signos de menos. Entonces, alguien me dice que hay una línea que los separa. Y me dicen, ok, tienes que encontrar la línea y vamos a ver cómo funciona esta línea. Y ahora digamos que así es como está el algoritmo. Aquí tenemos el modelo de H, tenemos más signos de más, tenemos signos de menos y tenemos esta distribución de negativo, esta de positivo. Y aquí podemos ser exitosos, pero digamos que la prueba es diferente de la capacitación porque en vez de tener una distribución igual a la de la capacitación, digamos que esto es lo que pasa aquí. Entonces, ¿cómo podríamos decir dónde está el signo positivo y los negativos? Porque no, es imposible. Esto no fue lo que sucedió en la fase de capacitación. Entonces, la pregunta que estamos tratando de resolver aquí es que cuando se hace la distribución de prueba con estos puntos de conexión son muy diferentes que en el proceso de capacitación, dependiendo del algoritmo. Entonces, no solo es como un plan mágico, sino que es algo que pasa si pensamos en las estadísticas cuando no se reconocen las mujeres o, por ejemplo, documentos de mujeres porque han sido la capacitación o los videos adversos pueden ser ofensivos en YouTube. Entonces, no, hay algunos que no lo son porque no se reconoce la parte inadecuada de manera correcta. Entonces ha habido dos desviaciones aquí. Lo primero que vamos a hacer es vamos a permitir que esta línea exista. Esto quiere decir, no tiene que decir positivo o negativo, sino que puede ser también no sé. Cuando no se han visto ejemplos del test, entonces puede haber estos pequeños puntos. Y si tenemos más y menos y no hay posibilidades de hacerlo, se puede decir no sé. Entonces es algo que ya se ha considerado antes, pero la gente pensaba que para tener resultados, cuando la prueba y cuando la distribución de la prueba y de la capacitación era lo mismo, lo que se muestra aquí en este nuevo trabajo, voy a empezar a llegar a mis conclusiones, es que lo que enseñamos aquí en este artículo es que si añadimos algo más, si tenemos al sujeto que aprende, podemos obtener una muestra de esta nueva distribución. Entonces, si se hace la capacitación de P, entonces se prueba P y Q. Entonces, aquí puede que tengan mucho más éxito. Entonces, vamos a eh, darles algunos ejemplos, si es razonable o no. Algunas veces se puede imaginar que, no sé, se pueden mejorar sus predicciones o pueden imaginar que se tiene como un lote, entonces se puede considerar todo, ¿no? Y si este es el caso, entonces se puede obtener este ejemplo de la prueba antes, de manera prealable,
no sé, o pueden abstenerse y tener muy buenas garantías o pueden obtener respuestas correctas sobre lo que se les capacitó o tener distribuciones sobre algo que no se les capacitó y pudimos probar todo esto. Entonces, ¿por qué rechazar algo cuando no se tiene que rechazar? Entonces, esto cambió, fue como un rebote de este factor. Me quedé sin tiempo, entonces, bueno, ahora es como es el buen momento porque aquí tengo dos artículos, bueno, los tres puntos principales, ¿no? Ya hablé sobre la privacidad, lo sobre la robustez y bueno, en otra ocasión les hablaré de la verificabilidad. Muchísimas gracias.